Entonces, es obvio que aquí es donde tenemos que recordar y es parte de la invitación que les hago en esta noche, no solamente en estudiar la palabra de Dios, que estamos por hacerlo, pero me pongo a pensar que estamos ahorita a 6 días, que es hoy lunes, a 6 días, 5 días de la celebración de lo que es la Reforma, que es el 31 de octubre. Y si algo tiene en común esa experiencia o ese evento trascendental, histórico, es precisamente no lo que están viviendo ustedes, pero me refiero a la cuestión de liderazgo, de que encontramos que la reforma es el producto de líderes que no solamente fueron confrontados con la palabra de Dios, no solamente fueron expuestos a la palabra de Dios, pero eventualmente esos líderes tuvieron que llevar esa experiencia de encontrarse con la palabra de Dios y encarnarla, contextualizarla, cristalizarla. Entonces, en el contexto de la iglesia, por ejemplo, esto lo hemos hablado a través de diferentes conversaciones y en diferentes circunstancias, y ahorita es una de ellas definitivamente, es aquí donde en momentos como estos, en momentos como la Reforma hace 500 años, en momentos en los cuales la Biblia es escrita en diferentes circunstancias y situaciones, en un momento dado el punto no es tanto el liderazgo, lo cual lo es, y es importante el liderazgo, pero es tener a las personas calificadas para que puedan ejercer ese liderazgo. Porque voy a decir una vez más, importante que fue para los reformadores hace 500 años encontrarse con la palabra de Dios, y eso es lo que va a determinar la formación y la creación de la reforma. Es lo que divide la historia del cristianismo hasta cierta manera, hablando del protestantismo y todo lo que conocemos como producto de la reforma. Pero lo que hace eso no es tanto la corrupción que había, no es tanto la falsa doctrina que se estaba llevando a cabo, pero fue la palabra de Dios. Entonces, en momentos como estos, y específicamente hablando de la nación de Chile y del resto de las naciones, porque aquí en Estados Unidos, probablemente una de las tragedias de Estados Unidos es que cada vez nos hemos, no sé qué palabra usar, pero pienso en la palabra adormecer, cuando se te duerme una mano, cuando se duerme una pierna, que se te duerme. Así siento que hemos estado ahora o estamos creciendo en ese aspecto, porque estamos creciendo hasta cierta manera en un cinismo, donde se ha normalizado tanta disfuncionalidad, y digo disfuncionalidad al punto de que vivimos en rebeldía en contra de la palabra de Dios, y ustedes me han escuchado decir esto anteriormente, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la cultura, porque en cuestión de la cultura, sin justificar lo que hacemos como cultura, toleramos o celebramos, en un momento dado, simplemente cuando el punto de referencia no es Dios, no podemos esperar que la cultura viva o tema al Dios de la Biblia. El problema es cuando la iglesia actúa, pensamos, navegamos, tomamos decisiones como si no hubiera Dios. Entonces, en cuestión de la reforma hace 500 años, una vez más, al encontrarse los reformadores con la palabra de Dios, se convierte la palabra de Dios el punto de referencia, el eje central para poder decidir, poder ver hacia dónde va esto. Y ese es el punto de referencia que determina que en este caso, hace 500 años, lo que la iglesia estaba creyendo y estaba interpretando de lo que creía. Al final de la conversación, esto es lo que quiero que pensemos, o que les invito a que pensemos, basado en lo que estamos viendo en esta tarde con respecto a esta lección número 4 de las verdades fundamentales del liderazgo. Una vez más, situaciones de caos, situaciones de tensión, situaciones de disfuncionalidad demandan liderazgo, requieren líderes. Lo irónico de la conversación es que líderes siempre hay. La pregunta es si califican. La pregunta es si el punto de referencia es la palabra de Dios. La pregunta es si esos líderes, su contenido o su mensaje va de acuerdo con su estilo de vida. Que no haya divorcio entre lo que creemos y lo que hacemos. Porque ustedes saben bien que específicamente con la palabra de Dios no funciona, nunca ha funcionado. No podemos ser una generación que estemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios o que pensemos que conocemos la palabra de Dios y vaya divorciado con precisamente nuestro estilo de vida. Lo interesante que vamos a ver esta noche, y lo hemos visto a través del tiempo y otra vez regresando a nuestra situación hoy en día, es de que cuando pensamos en liderazgo, para nosotros liderazgo inicia
con una persona, inicia con el ejemplo supremo de liderazgo, inicia con un estilo de vida manifestado a través de Cristo, manifestado a través de su teología, a través de su doctrina, a través de la manera en que él se relacionó, cómo navegó las crisis, cómo lleva a cabo, en fin, todo lo que conocemos de la persona de Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, hablando de la iglesia específicamente, y ahorita que estamos hablando acerca de la situación de ustedes allá en Chile, definitivamente la oración no solamente tiene que ser esta noche por los gobiernos. Eso somos llamados a hacerlo, somos comisionados a hacerlo, somos mandados a hacerlo, a interceder, a orar por nuestros dirigentes. Pero la oración para mí sería también, y regreso a lo que estoy diciendo, es que la iglesia sea encontrada en este momento, en esta noche, porque la reunión se llevó este día. ¿Hoy fue la reunión, dijeron? ¿O cuándo fue la reunión? Ayer. Ayer, ok. Ayer. Entonces, está sucediendo y va a seguir sucediendo. El reto y la oración que yo invito a que hagamos esta noche es que las iglesias, la iglesia de Cristo a través de las naciones, en cualquier nación de la cual te estás conectando o estás escuchando esto, que sea liderada por gente que califica. Ese es mi punto, que califica. Irónicamente, en cuestión de la reforma, hace 500 años, esta conversación fue bien difícil y literalmente fue en contra de todo lo que ya estaba establecido y de lo que se creía, porque cuando el punto de referencia es la palabra de Dios, otra vez, la situación cambia. La manera de pensar cambia, el estilo de vida cambia. Entonces, esa es mi oración. Mi oración es de que nuestra oración debe de ser, una vez más, por nuestros gobiernos, por aquellos que están liderando nuestros gobiernos y orar por ellos, pero por otra parte, que la iglesia sea encontrada en momentos como estos por líderes que califican. Y entre paréntesis, déjenme hacer este comentario cuando hablo de líderes que califican, porque lo estoy haciendo sonar como que sí es un grupo selecto, son como los, no sé cómo decir esto, pero son como si fueran las fuerzas especiales de un grupo militar, que no, estoy hablando, sí, acuérdense que cuando hablamos de calificar para liderar, y estamos hablando de la persona de Jesús. Estamos hablando que no es accidente que el Señor a través de la historia tomó lo más bajo de este mundo, ¿no es cierto? A través de la historia, el Señor va a mover su plan perfecto a través de personas que no calificaban, pero empezando con el mismo Abraham, lo que lo hace calificar a Abraham no es que fue y tomó un curso, no es que cambió su estilo de vida, no es que eventualmente cambió su sistema teológico. ¿Qué es lo que hizo que calificara a Abraham? Literalmente es que dice la Biblia que él creyó y le fue contado por... Ahora aquí está el punto, importante que es la fe, pero acuérdense que la fe de Abraham en este caso, o la fe de cualquier persona, lo que lo hace calificar es el objeto de esa fe. Entonces, el pensar que esa fe le hizo ser aceptado o calificar porque lo hizo ser justo delante de Dios, no quitó nada absolutamente de Abraham. Se le considera como el padre de la fe y lo recordamos y hablamos y predicamos acerca de estos personajes trascendentales y fundamentales, pero una vez más, lo que hace a Abraham especial fue que esa fe que él ejerció no solamente fue una fe, y esto viene de la Reforma, no solamente fue una fe foránea, fue una fe de alguien más imputada, acreditada a él. Y ese aspecto de que es una fe de alguien más dada, porque esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Él nos da la habilidad de creer que Dios, que el objeto de la fe es creíble. La fe nos da la habilidad de declarar que el objeto de la fe, que es Dios, no es la fe en sí, es Dios el objeto de la fe, Dios es fiel. Y esto lo menciono porque históricamente sabemos que del momento en que Abraham cree y le es contado por justicia, al momento en que se cumple la promesa, que es en este caso Isaac, el hijo de la promesa, se cree que son 25 años que hay del momento en que le es contado por justicia al momento en que esa fe es cristalizada o esa promesa es llevada a cabo. Lo interesante de la historia es que en 25 años, y otra vez, aquí no se trata de hablar mal de nadie, pero Abraham se descalificó, si usamos ese término. Porque las cosas que Abraham hizo por 25 años muchas veces contradijeron la fe que le hizo
ser justo delante de Dios. No sé si estamos conectando esta noche. ¿Sí tiene sentido lo que estamos diciendo? Lo que hizo Abraham por 25 años, y no estoy diciendo, o sea, quiero que balanceemos la conversación porque es obvio que hubo cosas que él hizo. Si fe es fidelidad, en 25 años Abraham fue infiel. Y aún en medio de su infidelidad, Isaac se aparece. Aún en medio de su infidelidad de Abraham, en 25 años, Sara va a quedar embarazada del hijo de la promesa. Aún en medio de 25 años en un momento dado, de cuestionar lo que aparentemente habían pactado él y Dios, sí, estamos miles de años después celebrando y seguiremos celebrando el nacimiento de la promesa, que es obvio que involucraba una nación, es obvio que involucraba bienes y raíces porque tenemos la tierra prometida, es obvio que hay un montón de componentes, pero todo eso apuntaba hacia quién, hacia una sola persona, ¿verdad? Hacia Cristo. Entonces, hoy en día tenemos la plena certeza que nuestra reunión de Zoom no es simplemente porque tenemos acceso a medios virtuales, no es solamente porque estamos en casa, no es solamente porque el material que el hermano Rolando nos provee semana tras semana es extremadamente bueno y él como presentador obviamente es un excelente trabajo. Todo eso es importante y agradecemos que se conecten, agradecemos que seamos parte de esta conversación, pero la razón que estamos aquí, la razón que existen las naciones, la razón que fueron creadas las naciones es por Cristo. Ahora, aquí está el punto, Cuando hablamos de Cristo y hablamos de su liderazgo, la perspectiva de la Biblia del liderazgo de Cristo es un liderazgo y es una posición que Él tiene como el Señor de todas las cosas. Si tienen una Biblia, pueden ver en Filipenses capítulo 2 que el apóstol Pablo, estando él en la cárcel, estando él imposibilitado, estando él detrás de las rejas, estando él hasta cierta manera detenido físicamente, él enfatiza y dice una y otra vez que el evangelio no está tras las rejas, que el evangelio no puede ser encarcelado, que el evangelio nunca va a ser detenido. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 habla de la razón. Y observen que en el capítulo 2, Pablo no habla de sus habilidades de líder. En el capítulo 2 de Filipenses, él no habla de cómo él ha luchado, vencido, atravesado anteriormente, porque no es su primer encarcelamiento, donde él ha sido plantador de iglesias, donde él estudió bajo los pies del gran maestro Gamaliel. Él no habla de su resumen. Las únicas veces que Pablo habló de su resumen fue para mostrar la grandeza del Señor. Entonces, en el capítulo 2, su condición de impedimentos, su encarcelamiento, sus limitaciones, su sufrimiento, él lo usa como para mostrarla, para desplegar, lo usa como plataforma para desplegar precisamente la autoridad cósmica. Y digo cósmica en el sentido del cosmos, de la grandeza, de aquello que es mucho más de lo que podemos comprender o entender, porque el cosmos obviamente es parte de la creación, pero no tenemos acceso a todo eso. Pensamos en algo que es infinito. Entonces, Pablo usa todo eso otra vez para desplegar esa grandeza. Entonces, cuando pensamos en la restauración de esa autoridad cósmica de Cristo, el apóstol Pablo en ese capítulo 2 de Filipenses, él empieza a delinear cómo se llevó a cabo. No es ironía que Pablo inicia el capítulo 2 de Filipenses, y espero que lo lean o si no ahorita después, habla y dice, hablando a la iglesia, otra vez está hablando a la iglesia, no está hablando a la cultura, no está hablando al gobierno, no está hablando a los sistemas corruptos, está hablando a la iglesia. Y les dice, haya en ustedes el mismo sentir o la misma mente que hubo en Cristo. Entonces, pensemos en términos de liderazgo, en lo que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, hablando a la iglesia en Roma, y encontrando una iglesia en bastante conflicto en el epicentro de la cultura, Roma, la nación más poderosa del mundo en este tiempo, un movimiento imparable, incontenible. Y el apóstol Pablo, hablando a este grupo minoritario, que aparentemente estaban en problemas de liderazgo, porque ustedes recordarán que una de las razones que la carta a los romanos es escrita
es precisamente porque la iglesia estaba atravesando problemas internos de liderazgo. Había conflicto entre ellos como líderes, como hijos de Dios, entre judíos que habían sido convertidos al evangelio, entre gentiles que habían venido al evangelio. Entonces la iglesia estaba dividida, en fin, bastante tensión. La otra cosa, y sabemos que históricamente porque estas cartas como Filipenses, Romanos, todas las cartas apostólicas o las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento fueron escritas en su gran mayoría por lo que inevitablemente se veía venir, que es que ¿qué venía? Persecución, venía genocidio, venía la destrucción del templo. En otras palabras, observen que las bases de cómo la iglesia ha navegado conflicto, ha navegado liderazgo corrupto, ha navegado el bullying, ha navegado otra vez las fuerzas invisibles de Satanás. La manera en que lo ha hecho, el apóstol Pablo dice en Filipenses, haya en ustedes, me da la impresión que no había en ellos. O sea, y regresando a Romanos capítulo 12, está implicando en capítulo 12 de Romanos cuando dice, no os conforméis, ¿recuerdan eso? ¿O no recuerdan ese pasaje? No os conforméis a los patrones, no os conforméis a los estándares, no os conforméis al estilo de vida de esta era, porque acuérdense que ellos veían las eras a través de el apóstol Pablo, la perspectiva bíblica, es una era que está empalmada. El judío siempre la vio lado a lado, pero encontramos que la está el apóstol Pablo viendo empalmada porque las eras fueron divididas con la venida del Mesías. Y cuando hablo de la venida del Mesías, estoy hablando que Cristo separa las eras y presenta la era de maldad y la era de justicia. El reto, y aquí es donde entra Filipenses capítulo 2, Romanos capítulo 12 y el resto del Nuevo Testamento, el reto, que es el reto que estamos viendo ahorita, es que Cristo cuando Él divide las eras, Él no las divide de tal manera que simplemente está la era de maldad y empieza la era de justicia. Es de que Cristo, aun cuando en su llegada, en su primera venida, Él inicia la era de justicia, inicia una nueva era, inicia la era del Espíritu Santo. El problema con eso, o el reto, no problema, pero reto, es de que es una era que necesita ser consumada. Eventualmente tiene que llevarse una consumación. ¿Qué estoy diciendo? Que las eras, Romanos capítulo 12, Filipenses capítulo 2, está hablando de un empalme de las eras. Si pueden imaginar algo que se empalma, donde aun cuando el príncipe del aire es Satanás, tenemos al Señor de señores que gobierna al príncipe del aire y donde en este caso sea Satanás mismo, sean los líderes gubernamentales que tenemos, sea quien sea, toda institución, todo líder tiene autoridad limitada. Nadie tiene autoridad suprema. No sé si eso tenga sentido de lo que estoy diciendo. La pregunta es, ¿qué significa eso, sobre todo en el caso de Chile, atravesando lo que están atravesando? Porque hay gente que está en posiciones de liderazgo que en este momento, al estar teniendo esa tensión, hay ciertas personas que van a formar y crear la dirección del país. E inclusive, en momentos como esos, como es en Estados Unidos y en cualquier otro país, estamos tomando decisiones que van a afectar y que van a determinar mucho de la vida de los que todavía no nacen. Esa es la realidad. Es donde estamos ahora. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la perspectiva en medio de todo eso? Una vez más, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, hablando a los filipenses, está recordándoles que la renovación del entendimiento empieza dejando de aceptar o de vivir el entendimiento de la era en la cual vivimos. Entonces, de alguna manera, y aquí es donde entra esa fe foránea, que mencioné al principio con Abraham, es lo que está refiriéndose en Romanos, porque Pablo no está diciendo que simplemente tomen lo que han aprendido de este mundo o lo que es las corrientes de este mundo y simplemente traigan una experiencia de mejorarlas. El apóstol Pablo está hablando de algo completamente nuevo. Y otra vez, por favor, escuchen esto que voy a decir. Este es el reto, ese es el reto de la iglesia. Y yo estoy convencido que para hacer lo que dice Pablo en Romanos y en Filipenses, es una experiencia corporal. Esto lo he enfatizado, si me han escuchado enseñar la Biblia, esto lo he enfatizado mucho. El poder ejercer los principios bíblicos y llevarlos a una cristalización, llevarlos a una aplicación, llevarlos a encarnarlos en el contexto que vivimos es una experiencia corporal. Esto es lo que implica, que no va a ser suficiente que como líderes, como pastores, como cristianos, simplemente tengamos la doctrina correcta. El tener la doctrina correcta no es simplemente saber la diferencia entre bien y el mal.
El tener la doctrina correcta no es simplemente pensar que por el conocimiento o la profundidad o el estudio o mis fundamentos, yo no voy a ser movido de todo lo que está sucediendo. El tener la doctrina correcta, la doctrina, la palabra, la profundidad del conocimiento de Dios siempre produce una vida relacional, no una vida aislada. ¿Por qué? Porque la meta del conocimiento de la Biblia es Dios. No es simplemente evitar la ignorancia, no es simplemente que el apóstol Pablo está hablando a los filipenses o a romanos para simplemente decir, hey, dejen de portarse como se portan, dejen de tener esas costumbres o dejen en este caso de temer por lo que está sucediendo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que literalmente al renovar la mente, que esa renovación literalmente es la activación, porque acuérdense, si somos seguidores de Dios, somos seguidores de Cristo, ya la mente de Cristo ya habita en nosotros, ya ha sido imputada, acreditada, ya está en nosotros. El problema de la iglesia en Filipenses, el problema en la iglesia en Romanos, no es que no tuvieran la mente de Cristo, es que no la estaban, ¿qué cosa? Activando, ejerciendo, viviendo. Por eso en Filipenses dice, espero que la mente de Cristo sea la misma de ustedes, y empieza a delinear la mente de Cristo, que estando en la condición de Dios, no escatimó como cosa a que aferrarse, sino que se despoja, se desprende. No, lo que está diciendo Pablo es esto. Ese es el principio que me encantaría que nos lleváramos, que pensáramos en liderazgo, que pensáramos en términos de lo que estamos viviendo, mis hermanos de Chile, cualquier otro país que esté estudiando esto. Vean el principio y la mente de Cristo. Lo que está diciendo es esto. Cristo no solamente, porque empieza a describir a Cristo en humildad. En humildad, Cristo no solamente agregó humanidad a su divinidad. No solamente hizo eso. Vean lo que está sucediendo. Porque si yo fuera una deidad, si yo fuera Dios, sabiendo lo que es el ser humano, yo no sé si quiero agregarle humanidad a mi deidad. Porque eso de ser humano típicamente no va bien el asunto. Es bien complicado ser humano, ¿no es cierto? Tiene cosas muy hermosas, pero en fin, el punto aquí es de que Cristo agrega humanidad a su deidad por cuestión, aquí está el punto, por cuestión de que Él va a cumplir el plan redentor de Dios. La segunda persona de la Trinidad viene a este mundo no a salvar al hombre, viene a cumplir el plan redentor de Dios que incluye la salvación del hombre. Porque el punto de la historia no es que nosotros seamos salvos, el punto de la historia es la gloria de Dios. Ese es el punto de la historia. El punto de la historia es que Dios, en medio de países donde tal vez la situación no se ve muy buena, donde tal vez el reporte del doctor no es muy favorable y potencialmente estamos en este momento en medio de luto, donde el luto ya es una realidad. En medio de todo eso, cuando Dios es el punto de la historia, es obvio que esta experiencia de tragedia, de dificultad, de incertidumbre y de luto, la filtramos a través del señorío de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos. Entonces, una vez más, en este caso, cuando hablamos acerca de la mente de Cristo, no solamente le agrega humanidad a su divinidad, pero aquí está el punto, y ese es el principio de liderazgo que definitivamente necesitamos predicar, enseñar y modelar en comunidad. Cristo toma toda su autoridad cósmica, porque Él es Dios mismo, Él es el Señor de todo. El apóstol Pablo en Colosenses habla de que todo fue creado por Él, para Él, que es sostenido por Él, ¿no es cierto? Ese es Cristo. Usa toda su autoridad cósmica y la usa para bendecir a otros. Usa toda su influencia, usa todo lo que Él es y lo pone a disponibilidad de otros. Entonces, el principio de liderazgo que yo pienso que Cristo lo va a llevar a una cúspide, al clímax, aparte de la cruz, obviamente, porque la cruz definitivamente es la expresión más grande de liderazgo en cuestión de sacrificio. Pero piensen conmigo en la experiencia de la noche que Él va a ser entregado. La palabra de Dios dice que la noche que Él va a ser entregado, Él está en el aposento alto celebrando esa experiencia trascendental del pueblo judío, la contextualización, ¿verdad? El Dios de la Biblia añadiendo humanidad a su esencia, donde encontramos ese misterio, donde encontramos otra vez en Cristo esa experiencia de ver la naturaleza divina, la naturaleza humana. Y dice la palabra de Dios que estando él en el aposento alto, la noche que Él va a ser entregado, no solamente celebra la Pascua y habla acerca de su cuerpo, representado con un pan que lo parte, dice, va a ser partido por vosotros, y habla acerca de una copa, hablando de un nuevo pacto, ¿verdad? No del pacto, pero de un nuevo pacto.
Y ahí es donde regresamos a las eras que están empalmadas, basadas en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, porque estamos hablando de 2 siglos, y ese nuevo pacto, dice él, está representado a través de esta copa que será mi sangre, la cual será derramada por vosotros. Entonces, lo que encontramos en esa experiencia del aposento alto y eventualmente unas cuantas horas más adelante, después de ser juzgado ilegalmente, golpeado, torturado y puesto en un madero, esa trayectoria es simplemente lo que el apóstol Pablo está reflejando en Filipenses, donde aun cuando a él no le tocó atestiguar, por lo que entendemos físicamente, la tortura de Cristo y lo que estamos ahorita, en otras palabras, todo esto es lo que los apóstoles narran como testigos oculares, el principio es el mismo. Entonces, si pensáramos 2000 años después como nación, como iglesias, si pensáramos 2000 años después como líderes, si pensáramos 2000 años después y tuviéramos que hacer una evaluación de cómo es que el país llega a este punto, cómo es que la iglesia llega a este punto, cómo es que nos encontramos, tiene que ser, no hay otra manera de filtrar eso, tiene que ser a través de lo que hemos sido faltos de ese ejemplo supremo que encontramos en Cristo. Entonces, la iglesia trágicamente, pienso yo, creo yo, y este es mi perspectiva, que hasta cierta manera es un poquito prejuiciosa, hemos cometido el error de afirmar todo lo que he dicho ahorita, desde Abraham, desde Cristo, Romanos, Filipenses, todo eso, pero lo afirmamos desde un aspecto histórico, teológico y doctrinal, lo cual es esencial. Pero históricamente, teológicamente, doctrinalmente, esa no es la meta. Porque la meta no es simplemente afirmar lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha establecido, porque esta es la realidad. Y aquí no sé si esto va a sonar un poquito difícil de procesar, pero esta es la soberbia del cristianismo. Aquí es donde está comprobado que somos soberbios. Nuestra actitud cuando hacemos lo histórico, teológico y doctrinal, la meta casi suena, y otra vez estoy hablando con prejuicio, no estoy diciendo que estoy bien, pero estoy hablando con prejuicio, casi suena como que si la iglesia ha pensado o pensamos que lo histórico, teológico, doctrinal que Dios ha hecho a través de las edades, pensando en Abraham, pensando en toda esa trayectoria que estoy hablando, siento que la iglesia actúa como que si el creerlo, nosotros creerlo, afirmarlo, lo hace veraz, lo hace genuino. Y el punto para mí es que nuestra afirmación de las cosas no cambia absolutamente la veracidad de lo que Dios ha establecido. Dios no necesita mi afirmación, Dios no necesita mi convicción, Dios no necesita que yo, en otras palabras, ya sea que sea un seguidor de Jesús o si esta noche me escuchas y no conoces del Evangelio, no hace ninguna diferencia en cómo Dios establece sus planes, establece sus propósitos y se cumplen. Lo que yo creo no hace ninguna diferencia. Es obvio que el yo creerlo es simplemente unirme a eso. Y si lo creo, si esta noche tenemos la habilidad de afirmar que fue simplemente esa fe foránea dada a Abraham, lo cual le hace estar en posición aceptable y correcta delante del Señor, yéndonos a Génesis, adelantando la película y moviéndonos al apóstol Pablo, moviéndonos a Filipenses capítulo 2. Si yo creo todo eso, por favor escuchen lo que voy a decir, si yo afirmo todo eso, aunque no hace ninguna diferencia en su veracidad, la diferencia que hace el creerlo es que ahora me hace responsable, donde ahora me uno al plan, al proyecto, al moverse, a cómo Dios ha trazado a través de la historia sus propósitos. Entonces sería contraproducente que como iglesia en momentos difíciles, en momentos caóticos, en un año de elección para Estados Unidos, en una situación de una pandemia, donde quieran que entremos, es contraproducente afirmar, creer, estar en una clase, en un domingo en la mañana, afirmar sus principios y no unirnos al plan redentor de Dios. Es contraproducente. Es por eso que el apóstol Pablo habla en Filipenses, cuando está diciendo a la iglesia de Filipo, está diciendo, haya en ustedes la mente de Cristo. ¿Cuál fue la mente de Cristo? Que usó toda su majestad para bendecir a otros. Usó toda su soberanía para rescatar al que no estaba pidiendo ser rescatado. Usó toda el apóstol Pablo en Colosenses usa la palabra pleroma, que es su plenitud. Todo su ser lo usa para restaurar el reino de Dios en la tierra. Entonces, cualquiera que sea la influencia que tenemos, cualquiera que sea el conocimiento que tenemos, cualquiera que sea tal vez las relaciones que tenemos, y sea poquita, sea mucho, aquí es cuestión de mayordomía, cualquiera que sea, no solamente tiene que estar basada en estos principios teológicos que acabamos de explicar, y espero que estemos de acuerdo doctrinalmente en lo que estamos hablando, pero
No podemos seguir siendo la iglesia que nuestros principios teológicos, nuestras afirmaciones otra vez doctrinales, nuestra certeza de la historia, hablando de la reforma, la historia que son trascendentales esas cosas, eso no puede ser la meta. No podemos seguir siendo el tipo de personas que otra vez actuamos muchas veces como que si le hacemos un favor a Dios en creer esas cosas. No le hacemos un favor absolutamente a nadie con creer esto. Eso es lo mínimo. Y entre paréntesis, vuelvo a lo mismo. Si esta noche tú afirmas estas verdades teológicas, la habilidad de afirmar esto no es porque eres hijo de pastor o naciste en una iglesia o porque tienes años en el evangelio o porque tu vida ha cambiado. Es la obra exclusiva ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es simplemente el favor y la misericordia de Dios que en medio de un mundo en el cual no estaba pidiendo ser revelado o ser manifestado, Él nos ha incluido. Entonces, el apóstol Pablo, que es una de las personas de las cuales él va a decir, si se trata de pecadores, si se trata de perseguidores de la iglesia, yo soy el número uno, es precisamente que el apóstol Pablo, entre más entiende que la revelación de Dios ha sido a través de su espíritu y que su espíritu es que lo sostiene, es que más se da cuenta de sus deficiencias, más se da cuenta del caos en que está. De tal manera que el apóstol Pablo, vean esto, porque esto es increíblemente difícil de decirlo, es fácil de leerlo históricamente, es fácil de hablar de la reforma porque fue hace 500 años y ahora estamos otra vez, somos receptores de la bendición de todo lo que ha sido, pero aquí está el punto. Encontrar al apóstol Pablo en Filipenses, en el previo capítulo 1, y es el versículo 29, 31, no recuerdo cuál es. Ahí está entre esos, que dice, para mí el vivir es Cristo. Y para mí el morir es Cristo en su totalidad. Para llegar a ese punto, típicamente en la iglesia hoy en día, y por favor discúlpenme, pero estoy sonando prejuicioso, pero es obvio que estoy hablando de mi persona, ¿verdad? O sea, conmigo empieza este problema. La iglesia hoy en día afirmamos ese tipo de enseñanzas y afirmaciones del apóstol Pablo, pero estamos implicando que para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Estamos implicando que al yo afirmarlo, como siempre tengo como este tipo de pensamiento acá muy escondido, que cada vez que yo creo o afirmo lo que la Biblia dice, yo le hago un favor a Dios con afirmar esto. Típicamente afirmo este tipo de verdades, de principios, los predico y como que pongo a Dios en un tribunal y ahora Él me debe que cambie mis circunstancias. Porque las circunstancias, en el caso de Chile, en el caso de México, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Latinoamérica, en el caso de nuestros países alrededor del mundo, estamos extremadamente en necesidad de cambio. Necesitamos una intervención divina. ¿Están de acuerdo conmigo esta noche? Necesitamos una intervención divina. Humanamente hablando, la situación no se ve muy prometedora. Humanamente hablando, está cuestionable el asunto. Humanamente hablando, solitos nos estamos echando la soga al cuello. Así decimos en México. Nos estamos ahorcando solitos. Es lo que estamos haciendo. Ok, entiendo eso. Pero acuérdense que las palabras de Pablo, cuando él habla acerca de esas afirmaciones, de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él no afirma esto después de haber salido de la cárcel. Él lo hace en medio de la cárcel. Históricamente sabemos que su salida de esa cárcel, históricamente, es simplemente para ser decapitado. Esa es la única salida que él tiene. Entonces, no estoy profetizando, ni anunciando, ni predicando un evangelio de sufrimiento, ni estoy pidiendo que nadie sea encarcelado, ni nadie que sea perseguido o que sea decapitado. Pero todo lo que estoy diciendo es de que el principio que Pablo está especificando en cuestión de liderazgo, en cuestión de encontrarse en situaciones nunca antes pensadas, en situaciones de las cuales él está como destinatario de la corrupción de este tiempo, de lo cual el apóstol Pablo, algo que lo hace único o algo de sus distintivos, es que su sufrimiento es el producto no de la ausencia de Dios. Escuchen lo que voy a decir, porque eso es importante. El sufrimiento de Pablo no es el producto de que a Dios se durmió en sus laureles, de que Dios se descuidó y su apóstol de repente terminó en una situación nunca antes pensada. Sí, el sufrimiento de Pablo es el producto de caminar en obediencia a Dios. Y eso es bien difícil de leer, porque voy a decir una vez más, lo que entendemos en el caso del apóstol Pablo, de la iglesia en el primer siglo, es que cuando la iglesia ve su habilidad de creer, no como la meta, pero la base, no es el techo, es el piso. Cuando la iglesia entiende eso, esa habilidad de creer, esa fe que le va a ser contada por justicia a Abraham al principio, es una fe
que el libro de Santiago, tiene que manifestarse en fidelidad. Es las obras, ¿verdad? Por favor, vean lo que voy a decir. Esas obras son las obras del plan redentor que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, una vez más, somos salvos a través de esa fe, somos salvos a través de esa obra expiatoria y mediador que Dios hace y pone en la vida de alguien como Abraham y el resto de la iglesia o del pueblo de Dios, pero esa fe no puede ser la meta, porque la meta es el objeto es Dios y su plan redentor, de tal manera que al encontrar a Pablo encarcelado, en este caso, hablando en la carta de Filipenses, encontrar a Pablo en esta condición, es literalmente el recordatorio que el sufrimiento tangible que es, el sufrimiento real que es, lo complicado que está esto, real que es, la consolación o lo que produce o lo que le da razón de ser al sufrimiento es el plan redentor de Dios. Entonces, el apóstol Pablo encuentra su beneplácito, no tanto en el sufrimiento, porque yo no creo que él era masoquista o que él se sentía más espiritual porque estaba encarcelado. Lo que yo creo es que su encarcelamiento o su sufrimiento afirma el plan redentor de Dios. Entonces, en este caso, pensando en la nación de Chile, pensando en nuestra condición alrededor del mundo, sin fomentar o sin estar hablando de que tenemos que sufrir, mi invitación sería, ¿cómo es que Dios está usando nuestra situación, nuestra confusión, nuestra incertidumbre, aún nuestros temores y nuestras limitaciones para reafirmar y dar claridad a su plan redentor en medio de todo esto? Porque es obvio que Dios ha manifestado su plan redentor no cuando la cosa es favorable. Lo ha hecho aún cuando la cosa no es favorable. Es obvio que el llamamiento de cada profeta, el llamamiento de cada apóstol no sucedió en un seminario, en una conferencia para profetas o para apóstoles. ¿Sucedió en medio de qué? Otra vez, el apóstol Pablo, capítulo 9 de Hechos, rumbo a Damasco, haciendo exactamente lo opuesto. Entonces, ¿será posible que sin justificar y sin decir, no quiero que escuchen de mí que es bueno lo que está sucediendo en nuestra cultura? No estoy diciendo eso, pero ¿será posible que todo esto que estamos viviendo, toda esta realidad que es muchas de las veces inconcebible y nos sobrecoge, nos toma, será posible que esto es lo que Dios está usando, quiere usar, desea usar para recordarle a la iglesia, no solamente que su soberanía y sus propósitos se cumplen, pero que nos está invitando a que la iglesia tenga claridad de eso? Si la iglesia no tiene claridad en otras cosas y la situación se ve confusa y no sabemos qué hacer y todo eso, a lo mejor eso es aceptable, pero lo que la iglesia no puede negociar es no tener claridad en el plan redentor de Dios. ¿Por qué? Porque voy a decir una vez más esto, y esto es extremadamente importante. Lo que encontramos a través de sus profetas, a través de sus apóstoles y específicamente a través de la persona de Cristo, que es el ejemplo supremo, es que ellos no negociaron el plan redentor de Dios. De que ellos sabían exactamente hacia dónde iba esto. De que el Dios de la Biblia, no solamente desde una perspectiva teórica, teológica, sabe lo que está sucediendo, pero el Dios de la Biblia invita a su iglesia a ser parte de eso. Entonces, una vez más, para cerrar esto, una vez más, las palabras de Pablo de decir a la iglesia en Filipenses, haya en ustedes la mente de Cristo, el mismo sentir de Cristo, y delinear esos siguientes 11 versículos de Filipenses capítulo 2, Romanos capítulo 12, que Romanos capítulo 12 es el producto de 11 capítulos llenos, profundos de doctrina que son la base de la Reforma, ¿no es cierto? Es ahí donde encontramos esta explosión llamada la Reforma hace 500 años. Escuchen lo que voy a decir. Todo eso que encontramos ahí en cuestión de Romanos, por ejemplo, después de 11 capítulos de una doctrina profunda y la obra, el plan redentor de Dios a través de Cristo Jesús, lo que produce es precisamente Romanos 12 en adelante, que es el estilo de vida, que es la aplicación de ello. La invitación que yo he hecho a través de varios meses ya, y lo hago esta tarde una vez más a la iglesia. Esta es la invitación que hago a cada uno de nosotros, porque ese es el reto. No vayamos a la Biblia. No prediquemos la Biblia exclusivamente buscando el qué hacer en momentos como estos. Vayamos a la Biblia a encontrarnos, a redescubrir, a retomar lo que Cristo hizo, no lo que tenemos que hacer nosotros. Porque si retomamos la conversación, Filipenses 2,
de la mente de Cristo, si retomamos la conversación de Romanos capítulo 12 y donde hablamos de no conformarnos a los patrones de este mundo, ¿sí? Lo que vamos a encontrar no solamente es lo que debemos de hacer, pero esto es lo más importante, lo que somos independientemente de lo que suceda con lo que debemos de hacer. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que otra vez, tanto Filipenses, tanto Romanos, tanto el resto de la Biblia, esa palabra autoritativa de Dios no fue dada por hombres, por líderes, por apóstoles, por estos autores inspirados, que sus finales fueron atractivos. Piénselo por un momento. ¿Sí? Cuando pensamos en lo que estos autores hablaron, dijeron, establecieron, que es la palabra de Dios, no fue para que el final fuera atractivo y fuera algo acogedor. Y no estoy diciendo otra vez que tiene que terminar esto mal. Todo lo que estoy diciendo es que aquí es donde el apóstol Pablo nos recuerda. Y aquí me voy a mover al Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo. ¿Qué dice? En Cristo, el cual me fortalece. La promesa no está en que vamos a poder hacer todo. La promesa está en que aún en mis limitaciones, Él es mi fortaleza. La promesa es de que cuando el valle de sombra y de muerte se hace una realidad y la situación literalmente es caótica, la situación se ve fuera de control, su presencia es más que suficiente. Hemos entendido que el cielo, hemos entendido que la vida eterna no es simplemente la ausencia de la muerte eterna o la muerte segunda. Hemos entendido que esa experiencia después de este mundo no es la ausencia simplemente de un infierno, condenación eterna o la segunda muerte. Hemos entendido que la herencia del cristiano es una persona. Lo que obtenemos al final es a Cristo. Eso es lo que tenemos al final. Entonces, todo esto otra vez lo menciono, de alguna manera tenemos que retomar estos principios, tenemos que pedir otra vez esa habilidad dada por el Espíritu Santo de retomar, redescubrir lo que es el plan redentor de Dios a través de circunstancias que nunca antes hemos visto y que definitivamente no se ve que van a cambiar rápidamente. Ok, comentario, pregunta hasta aquí al respecto. Entonces, saquen sus notas, porque quiero que tomemos algunos puntos que están aquí en las notas que les mandamos y hablo del segundo email que les mandamos, que vienen siendo las notas del PDF de la lección 4, que tiene que ver con la fuerza del líder y es la sección del maestro. No es el PowerPoint, es el otro documento. ¿Sí lo ven? ¿Saben de qué estoy hablando? No saben de qué estoy hablando. Espero que sepan de qué estoy hablando. Y estoy hablando acerca de este documento. Entonces, lo que quiero que hagamos rápidamente, y déjenme mostrar o compartir mi pantalla rápidamente para que vean conmigo esto, por si alguien no lo está viendo o no lo tiene con ustedes. A ver, déjenme ver aquí. Nada más quiero que toquemos algunas cosas que menciona aquí al principio de las notas, que habla acerca de la fortaleza, o en este caso la habilidad del líder que es requerida, y en este caso la gente sigue a los líderes que son más fuertes que ellos. Dice, las personas no siguen a otros por accidente. No es accidental, no es por chiripada, ni suerte, ni casualidad. Yo argumentaría que no es ni siquiera por necesidad. Siguen a individuos cuyo liderazgo respetan. Es obvio que el respeto es algo que nos ganamos, ¿no es cierto? Y entre paréntesis, por eso hablé acerca del liderazgo que califica, porque es precisamente lo que un líder cuando se descalifica pierde el respeto. Los de menos destrezas siguen a los más capaces y mejores dotados. Ocasionalmente, un líder fuerte podría preferir seguir a otro más débil que él, pero cuando eso ocurre es por una razón. Pudiera ser por respeto al oficio de la persona o por logros del pasado que alcanzó, o solo por seguir la cadena de autoridad, pero por lo general los seguidores se sienten atraídos a personas que son mejores líderes que ellos. Este principio es extremadamente importante y quisiera que habláramos así nada más rapidito de esto, porque en mi mente me hace recordar el valor de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, porque muchos venimos, y ustedes son como yo y vienen de mi generación, somos el tipo de persona que yo siempre he dicho, soy el mayor de 3 y tengo 2 hermanas menores que yo. Yo siempre he dicho que yo como niño, como joven, como adolescente, nunca me rebelé delante de mis padres. No porque fui el mejor de los hijos. Y hoy tuve la oportunidad de ver a mi papá y siempre disfruto su compañía. Pero de chico no recuerdo yo haberme rebelado, pero yo no me rebelé otra vez, no porque fui el hijo modelo o ejemplar. Es simplemente porque mi papá nunca me dio la opción. Esa es la única razón. Entonces, a veces siento que hoy en día tenemos esta cuestión de rebeldía porque damos la opción. No sé si estén de acuerdo conmigo en eso. Y hay excepciones a la regla, simplemente en este comentario, por la cuestión de la iglesia. En cuestión de la iglesia, en un momento dado, muchos venimos de una cultura donde la iglesia no era, ¿qué cosa?
opción. No era cuestión si íbamos a ir a la iglesia, era simplemente que era lo que se le llama una ley no hablada. ¿Saben de qué estoy hablando? Hay reglas que no se hablan, que simplemente están ahí. ¿Alguien viene de esa cultura, de ese trasfondo? Esa es mi historia. Simplemente no hay preguntas, no se cuestiona, simplemente vamos. Todo eso lo menciono porque en cuestión de iglesia, y otra vez, si ustedes vienen de mi trasfondo, ¿recuerdan las películas de Cantinflas? ¿Recuerdan las películas donde en ese tipo de películas de Cantinflas de esa era, los íconos culturales eran personas como sacerdotes? Inclusive Cantinflas tiene una película que se llama El Padrecito y son un ícono, escuchen lo que voy a decir, son un ícono de la cultura, donde el ver a un sacerdote o a un líder espiritual en ese tiempo tenía un montón de implicaciones. Y parte de ello era esa autoridad o otra vez, esa influencia cultural. Estamos conscientes que estamos muy lejos de esa generación, ¿no es cierto? ¿Estamos conscientes que eso ya no existe en nuestra cultura? ¿O creen que todavía estamos allá en aquellas... a donde voy es esto, porque lo que acabamos de leer habla acerca de cómo muchos siguen a líderes, tal vez por su posición o tal vez por el lugar que les corresponde, pero esta es la realidad. En cuestión de la iglesia, si piensan en términos piensen en términos de un partido de básquetbol. Y hablamos, por ejemplo, y este año fue un poquito diferente por la pandemia, pero a mí me gusta mucho el básquetbol y la NBA, el básquetbol profesional, tuvo algo diferente este año en sus juegos, como todos los deportes lo están teniendo, pero típicamente cuando están jugando las finales en cualquier deporte o en la NBA, siempre existe la cuestión de que juegas en casa y luego juegas en la casa de tu competencia. Este año todo se hizo en una sola localidad porque los aislaron. Entonces, hoy en esta temporada no hubo ventaja de que estaban en casa. No sé si estamos siguiendo la conversación. No hay ventaja porque estaban en un lugar neutro donde nadie viajaba a ningún lado. Entonces, siempre existe la ventaja de que cuando juegas en casa, aparte de que no tienes que viajar porque lo cansado del viaje, pero duermes en tu casa esa noche y tienes en las gradas o tienes ahí en la audiencia a tu raza que te está apoyando y todo eso. Eso no existió este año en cuestión de la NBA, porque fue en un lugar no solamente aislado, pero nadie viajó, nomás salían de ahí, se iban al hotel y regresaban a jugar. Entonces, no se sentía la diferencia. En nuestra generación, la iglesia, regresando a las películas de Cantinflas, en el tiempo de Cantinflas, en esa generación, tal vez de nuestros padres y nuestros abuelos, la iglesia tenía la ventaja de jugar en casa. La iglesia tenía una influencia en la cultura. No sé si estamos de acuerdo esta noche, pero hemos perdido esa influencia. Sí. Ya no jugamos en casa. Nosotros ahora somos los visitantes y muchas de las veces la iglesia trágicamente ni siquiera estamos en el juego. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo, pero escúchenme. Todo lo que estoy diciendo es esto. En cuestión de liderazgo, no solamente hemos perdido ese privilegio de estar en casa, pero hoy en día en cuestión espiritual, en cuestión de prácticas, en cuestión de cosas que a través de la historia, a través de la vida, se habían llevado a cabo en iglesias, han desaparecido. Entonces, pensar en el tiempo de estas películas de Cantinflas, cuando te casabas, era obvio que te ibas a casar ¿en dónde? En una iglesia. Inclusive mi papá, hablando de mi familia, mi papá es una familia muy grande, sus hermanos, los mayores, y otra vez creciendo en estas tradiciones, en estas culturas, en esto de que la iglesia jugaba en casa. Algunos de mis tíos que han celebrado sus aniversarios matrimoniales ahora ya de grandes, de adultos, de que están en la edad avanzada, otra vez pensando en eso, ven la iglesia como un valor. De que tal vez los hijos y los nietos no van a la iglesia porque ya la iglesia perdió esa influencia, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, muchas de estas iglesias, si no tenemos cuidado, muchas de estas iglesias están destinadas a cerrarse, no por la pandemia, porque no supimos cómo navegar esta transición cultural por el liderazgo o por la falta de liderazgo, de tal manera que nuestras iglesias les caracteriza su liderazgo personas de mi edad o más grandes. ¿Qué estoy diciendo? Que no hemos sabido cómo pasar la batuta, cómo llevar a cabo un ministerio de sucesión, cómo simplemente discipular o reproducirnos. No sé si estamos conectando en esto, pero no podemos seguir siendo la generación que asume que simplemente por ser un líder o por tener el título de un líder o simplemente las credenciales de un líder o inclusive el salario de un líder, eso implica que la persona es líder. Eso
Lejos estamos de eso. Ahí en sus notas, mientras más habilidad de liderazgo tiene una persona, mientras más habilidad tiene de liderazgo esa persona, dice, con mayor prontitud reconoce el liderazgo o la falta del mismo en otros. En otras palabras, ok, solamente, ¿cómo explico esto? No solamente reproducimos lo que sabemos, pero al final de la conversación reproducimos lo que somos. Y menciono esto porque otra vez, una de las razones que yo argumentaría que hemos perdido y yo no sé cómo se dice eso en español, es que ayúdenme con el español en la cuestión de esa ventaja de jugar en casa, pero de ser los anfitriones, usando la analogía del básquetbol. Una de las razones que hemos perdido ese privilegio o ese derecho de jugar en casa, hablando de la iglesia, yo argumentaría que ha sido precisamente por eso, porque la iglesia creó una división o un divorcio entre lo que creemos y lo que hacemos, entre doctrina y estilo de vida. Por eso es que hace rato dije, y lo menciono otra vez, y lo repito, y les invito a que lo escriban, y les invito a que lo procesen o lo piensen. Doctrina siempre es relacional. Doctrina siempre es relacional. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el encontrarse con el Dios de la Biblia, su propósito es Dios, no es el conocimiento. No sé cómo enfatizar esto. ¿Sí? Doctrina, Biblia, verdad, conocimiento, identificarse con lo que es la enseñanza de la palabra de Dios es simplemente el vehículo hacia alguien. Y ese alguien, una vez más, es Dios. Y ese Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció la razón, el propósito, que es su plan redentor. Entonces, menciono todo esto porque mientras la iglesia siga predicando un evangelio que potencialmente es la verdad, y digo potencialmente porque a veces como predicadores, como pastores y como iglesia en general, muchas veces batallamos donde el sermón puede ser profundo, puede ser teológico, puede ser algo bíblico, pero a veces la gente nos escucha y dice, ok, yo sé que el pastor no ha hecho mentiras, pero no sé exactamente qué hacer con todo lo que dijo, porque no conecta con mi vida, está muy lejos de lo que estoy viviendo en este momento. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que estoy diciendo. Por una parte, una vez más, no podemos seguir predicando sermones que empiezan o que inician o que su motor de arranque es lo que le está pasando a la gente hoy en día. No empezamos con el cambio de conducta de la gente. No empezamos con la situación que estamos viviendo en un país o en una pandemia. Ahí no empieza el sermón. El sermón empieza ¿con quién? Con la conducta de Cristo. Empieza con la persona de Cristo. Empieza con la obra de Cristo. Empieza ¿con quién? Literalmente con la revelación de Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque Cristo, su vida está por encima de la Biblia. O sea, procesamos la palabra de Dios a través de Cristo. No sé si eso está claro. Cristo es la revelación suprema de la palabra de Dios, tanto hablada y en este caso manifestada. Entonces, cuando hablamos acerca de eso, si seguimos predicando simplemente qué hacer en medio de cómo le hago ahora que estoy pasando por esto y con estas dudas y le hablo al pastor de jóvenes, le hablo al hermano Rolando, le hablo a alguien para decir, hey, ¿qué hago con esta situación? Todo eso es válido y debemos de hacerlo y por eso lo hacemos en comunidad. Pero una vez más, el motor de arranque de la doctrina de la iglesia hace 500 años no fue la necesidad de cambiar, que la iglesia cambiara. El cambio de la iglesia y la reforma fue el producto de encontrarse ¿con quién? Con el evangelio, de encontrarse con la justificación a través de ¿qué cosa? A través exclusivamente de la fe, exclusivamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, lo que causa la reforma no es la necesidad de cambio, no es la necesidad de mejorar la conducta y de quitar la corrupción que había. Lo que causa el cambio es Cristo, exclusivamente Cristo. Entonces, lo que tienen ahí en sus notas cuando habla acerca de la posibilidad de un liderazgo que casa, que vuelve a casar, tanto lo que cree con lo que hace, tanto sus convicciones con su estilo de vida, es lo que yo literalmente creo que formó o dio luz a la reforma, porque estos reformadores eventualmente, sobre todo cuando fueron enjuiciados, cuando fueron traídos ante la autoridad, simplemente dijeron, no, o sea, mi mente está presa, ha sido cautiva. ¿Por qué cosa? Sí, por la verdad. De tal manera que esa verdad, vean esto, esa verdad produce mi estilo de vida y el estilo de vida es que no puedo ceder a lo que me estás pidiendo que haga. Ese es el punto. Entonces, vemos como algo heroico que esos reformadores se mantuvieron y les costó su propia vida, se mantuvieron firmes, pero esa firmeza está basada en ¿qué cosa?
no en su determinación. Esa firmeza no está basada simplemente en lo que sus papás les enseñaron, en su pasión por la iglesia o por la palabra. Esa firmeza, vuelvo a decir una vez más, porque eso es parte de la doctrina de la reforma, es lo que creemos que divide la historia del cristianismo, es que estos reformadores se dieron cuenta que la justificación o la justicia, la cual es necesaria para ser acepto ante Dios, era una justicia foránea. ¿Recuerdan eso? ¿Sí saben que eso es parte de la reforma? De que no es una justicia propia, es una justicia que alguien más imputa, transfiere, alguien acredita a la vida del cristiano. Entonces, es el casamiento de lo que estamos hablando. Dice más adelante aquí, piensan en la dirección que desean ir y en quienes quieren llevar consigo. Porque otra vez, no atraemos solamente lo que sabemos. Las iglesias, es obvio que atraemos lo que sabemos, no, o sea, atraemos homogeneidad doctrinal, nada malo con eso, pero esa homogeneidad doctrinal no puede ser la meta. Necesitamos que esa homogeneidad doctrinal produzca lo que debe de producir la doctrina, que es un estilo de vida. Y una vez más, mover a la iglesia hacia la meta, que es caminar en similitud a Cristo, esa es la razón de la doctrina. La doctrina es para movernos a caminar en similitud a Cristo. Esa similitud a Cristo solamente se lleva a través de una experiencia colectiva. No existe cristianismo que está viviendo los propósitos de Dios sin el cuerpo de Cristo. Es una contradicción de términos. No es bíblico, es antibíblico. Yo argumentaría que la reforma es el producto de caminar en comunidad. No estén de acuerdo conmigo en eso. Pero aun cuando fue liderada por ciertos hombres, ciertos reformadores, y se les acredita su liderazgo, observen la historia. Y es una experiencia que fue creada en comunidad y vivirse en comunidad, y eventualmente creó un movimiento que no pudo ser contenido, de tal manera que otra vez 500 años después aquí estamos, ¿no es cierto? Pero hoy trágicamente hemos otra vez, por diferentes razones, no solamente hemos perdido el privilegio de tener hemos perdido el privilegio de tener la ventaja de ser anfitriones o de jugar en casa. Lo hemos perdido eso. Pero no solamente eso, pero nos echamos otra vez la soga al cuello o creamos esa complicación extra cuando no solamente hemos perdido la ventaja, pero seguimos viviendo un cristianismo individualista, donde procesamos el evangelio a través de los derechos que yo tengo, a través de mis preferencias personales, a través de la manera en que yo fui otra vez criado, formado, mi educación teológica o mis prácticas, de tal manera que si no piensas como yo, eres como yo, actúas como yo, te ves como yo, realmente no podemos realmente coexistir. Todo eso ha creado una complicación grande. Al principio la gente puede, notas otra vez, al principio la gente puede hacer movidas tentativas en diferentes direcciones, pero cuando la gente llega a conocerse entre sí, no pasa mucho tiempo antes de que reconozcan a los líderes, los cuales otra vez han casado, los cuales están viendo el caos, porque ustedes y yo sabemos que caos es seguridad de trabajo para el líder, ¿no es cierto? No es más, caos es, en otras palabras, si la cosa nada más es mantener la cosa, no necesitamos líder, necesitamos simplemente, ¿qué es la palabra? Tal vez como gerentes, alguien que nada más esté manteniendo la cosa, administradores. Sí, liderazgo es cuando la cosa está caótica, es cuando el líder tiene que, o sea, para eso fuimos llamados, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente, en ese contexto es cuando eventualmente reconocemos a esos líderes. La Biblia nos presenta un ejemplo y otra vez es el de Débora. Muchos de ustedes lo conocen y lo que yo he hecho es llevarles a que leamos esto en la palabra de Dios rápidamente y déjenme otra vez compartir pantalla con ustedes. Así es que después de leer la Biblia nos vamos a ir, les prometo. ¿Dónde está? Ya se me perdió. A ver. La Biblia. No ven la Biblia, ¿verdad? ¿O sí ven la Biblia? ¿No se ve? No. ¿La ven aquí o no la ven? Díganme, sí. Háblenme, porque tengo dos pantallas, no sé qué ven ustedes. Sí, la Biblia. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí. Ok, perfecto. Eso es lo que necesito que la vean. Ok, rápidamente, la cuestión de este ejemplo que nos da aquí es capítulo 4. ¿Alguien desea leer estos versículos? Vamos a leer del 1 al 24, así de corrido. Alguien que los pueda leer. Ahí de la pantalla lo pueden leer si gustan. Abran su micrófono y lean en voz alta, por favor. Yo voy moviendo Ok, hermano. Cuando murió Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 2, y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán,
que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Joim. Y los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Versículo 4, hermano. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva consigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí, de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas, al torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Le responderá: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella dijo: ciertamente iré contigo. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Sedes y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Versículo 11. Y Heber ceneo se había separado de los ceneos, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Zahanaim, que está junto a Sedes. Versículo 12. Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Joim hasta el torrente Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. He aquí, el Señor ha salido delante de ti. Bajó Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Y el 15 dice: y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros, todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Mas prosiguió los carros y el ejército hasta Aroset Joim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber ceneo. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió. Versículo 20 dice: entonces él le dijo: ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta y te dice: ¿hay alguien aquí? Tú responderás: no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y, tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. 22. Y he aquí, cuando Barak perseguía a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven, y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella, y he aquí que Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. Así sometió Dios en aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más dura sobre Javín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Amén. Gracias, hermano. Te lo agradezco mucho. La pregunta que nos hacemos, o la pregunta que estamos lidiando en esta noche, y con esto queremos concluir nuestro tiempo juntos, basado en la historia, y muchos de ustedes están familiarizados con la historia de Débora. La pregunta es, porque es lo que tienen ahí enfrente en sus notas, es:
cuando un líder logra el respeto, se hace más fácil dirigir. O sea, es más fácil ejercer ese liderazgo. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que ustedes consideran o qué es lo que ustedes vean o ven con respecto a esta narrativa, a esta historia, en un tiempo en el cual, otra vez, si ustedes recuerdan esta temporada o esta época en el pueblo de Israel, hablar de caos es definitivamente algo que está implicado, ¿no? Es un tiempo de mucho caos. ¿Qué es lo que ustedes encuentran aquí? ¿Qué características ven con respecto al liderazgo que hace que la gente siga a ese líder? Háblenme, por favor. Abran sus micrófonos. Este es Leonardo, hermano. Creo yo que la gente reconoce que el mensaje que el líder está transmitiendo lo ha entendido de Dios. ¿Que el mensaje viene de Dios? Sí, que el mensaje que el líder está transmitiendo ha comprendido que el mensaje, la gente está entendiendo que el mensaje es divino, es de Dios. Y el Espíritu Santo, yo creo, es el único que va a poder usar al líder y también a que el oyente lo interprete de esa manera. Definitivamente. Y bueno, ahorita que mencionas eso, me haces recordar, porque mañana, Dios mediante, que estudiemos el libro de Amós. Una de las cosas que vamos a hacer mañana para los que se conectan, y obviamente todos son bienvenidos a conectarse mañana. Pero a las 7, ¿verdad? ¿Perdón? A las 7. Dios mediante. Pero uno de los conflictos que vamos a ver mañana, y de ahorita les adelanto un poquito de la película, vamos a encontrar el rechazo de la palabra de Dios, porque regreso otra vez a lo que dijimos al principio con respecto a perder ese derecho de ser anfitriones en el juego, de no estar en casa. Hemos perdido ese derecho hoy en día. Lo que vemos en Amós no solamente va a ser rechazado, pero parte del rechazo de la palabra de Dios, y ahorita con lo que mencionas, hermano, porque tienes toda la razón, es que encontramos oposición. Lo irónico de la oposición que vamos mañana con respecto a Amós es precisamente del sacerdote que está como líder espiritual en los lugares de adoración del pueblo de Dios. Entonces, aquí está la pregunta. Aparentemente hay un conflicto entre la voz del profeta y la voz del sacerdote. Y la pregunta que yo me haría o que yo consideraría es, ¿quién tiene la verdad? ¿Cómo saber quién está hablando la verdad? Porque en tiempos de caos, y es obvio que estos pasajes de la Biblia, básicamente el libro de Jueces es caos por todos lados, la gente tiene hambre de liderazgo. No sé si están de acuerdo conmigo en ese aspecto. La situación es tan caótica que urge que alguien nos lleve a hacer algo o a mover la situación en alguna dirección. Entonces, parte de esa desesperación en un momento dado es que la iglesia negocie lo que es el evangelio, especialmente una vez más. Y aquí otra vez regreso a la misma canción que estoy tocando una y otra vez. No es accidente encontrar la predicación enfocada en moralismo y cambio de conducta como la más atractiva hoy en día. Porque si algo necesitamos es saber qué hacer, ¿no? O sea, queremos saber qué hago, qué hacer en medio de lo que estamos haciendo. O sea, ahora que mi hijo pasó por esto, ahora que la situación económica es esta, o sea, ¿qué hacer al respecto? Entonces, una iglesia que su motor de arranque es mejorar o transformar la conducta de la gente va a ser muy, muy atractiva. El problema con eso, no es más, el problema con eso es que solamente puedes llegar hasta cierto punto en cuestión de moralismo o de cambio de conducta. Porque pónganse a pensar, o sea, otra vez regresando al apóstol Pablo, por ejemplo, si algo le caracteriza al apóstol Pablo, a una Moisés, por ejemplo, y yo argumentaría que Abraham, pero estos personajes es que su liderazgo, independientemente de cómo el Señor eventualmente se encuentra con ellos y los confronta y son transformados, pero aún antes de Cristo o aún antes del encuentro con Dios, eran hombres de bastante liderazgo. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que tenemos que tener cuidado con esto porque no podemos dejar que mi experiencia personal, mi personalidad o mis preferencias personales se conviertan en el punto de partida de cómo o quién liderea el asunto. ¿Qué estoy diciendo? Que dentro de la iglesia hay gente que por naturaleza tiene una personalidad que domina. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Pero eso no implica que esa persona tiene que liderar. No sé si estoy claro en esto. Porque el hecho de que tenga la habilidad, el hecho de que sepa cantar, el hecho de que sea un buen comunicador, eso no implica que el individuo, la persona, el joven, la niña califica.
Porque una vez más, los distintivos del evangelio, lo que hace el evangelio ser el evangelio, es literalmente el punto de partida. No puede ser otra vez el individuo, no puede ser su experiencia, ni su educación, ni su trasfondo, ni su pasión, yo diría. Tiene que ser literalmente la persona de Cristo. Entonces, sí, y aquí es la pregunta con la que vamos a lidiar mañana. ¿Cómo distinguir quién está hablando la verdad? Porque es bien interesante que en el libro de Amós hay prosperidad. En palabras, en el libro de Amós, el mensaje de Amós suena contraproducente. Va en contra de lo que estamos percibiendo. Porque el mensaje de Amós, en otras palabras, el mensaje de Jeremías, por ejemplo. Jeremías profetiza en medio de la desolación. Amós está profetizando antes de que llegue la desolación. Entonces, el pueblo de Dios está como que, ¿de qué estás hablando? O sea, espérate, no seas aguafiestas. Aquí la cosa va bien. Estamos prosperando económicamente, la gente está viniendo a la iglesia, militarmente somos de respeto, y Amós viene y simplemente presenta este mensaje otra vez, donde trágicamente había negociado lo no negociable y no tiene sentido. Entonces, por eso es que yo regreso a la cuestión de que no solamente vamos a traer lo que sabemos, la doctrina es sumamente importante, es fundamental, pero la doctrina no puede ser la meta. La doctrina es relacional, la doctrina tiene la habilidad de llevarnos precisamente a reproducir no solamente lo que sabemos, por eso estamos en estos cursos, porque queremos compartir la palabra de Dios, aprenderla, caminar juntos, pero eventualmente esa tiene que ser cristalizada, encarnada, especialmente en momentos de caos, en momentos cuando el liderazgo está escaso, cuando nos caracteriza ser una generación trágicamente que el liderazgo o se ha corrompido o se ha negociado, o es un liderazgo en el cual pensamos que al no tomar riesgos estamos siendo mejores líderes. Escúchenme por favor, iglesia. Muchas veces pensamos que el liderazgo es simplemente asegurarnos que no perdemos gente. No podemos ser la iglesia que si estuviéramos en un partido de básquetbol, aquí la meta es no perder. Otra vez, una vez más. No podemos seguir siendo la iglesia que la meta, el propósito del reino de Dios es no perder. Porque lo que encontramos en la entrega de las llaves del reino, en Mateo capítulo 16, es ese evangelio. Y el evangelio de Jesucristo, regresando a la analogía de los deportes, en el deporte, quien tenga la pelota está en una actitud ofensiva, porque está tratando de anotar. Quien no tiene la pelota está en una posición, ¿cuál es la otra? Si una es ofensiva, la otra es ¿qué? Defensiva. Defensiva. En Mateo capítulo 16, Cristo afirmando, diciendo, después de que Pedro hace la confesión y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús entrega las llaves del reino. Lo que yo argumentaría, y hablando para terminar nuestro tiempo y regresando a la misma conversación, yo argumentaría que Dios entregó al principio de la creación, en la narrativa del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entregó al gobierno la espada. Entonces la iglesia no evangeliza a través de violencia, pero es obvio que necesitamos un sistema de protección civil. Estamos agradecidos por los sistemas de protección. Todo esto lo menciono simplemente porque hoy en día hay una confusión en el papel que juega el gobierno, el papel que juega la iglesia. Independientemente de nuestra perspectiva, la Biblia afirma que ambas entidades, tanto gobierno como iglesia, que nos beneficiamos que haya separación de ambas, ¿no es cierto? Es un tema controversial, pero nos beneficiamos que el gobierno no le diga a la iglesia qué predicar, pero también nos beneficiamos que la iglesia no se meta en cuestiones en las cuales tiene que ver con la protección. Estamos hablando en la cuestión de la protección civil, la protección de la calidad de vida, pero todo esto lo menciono porque ambas entidades existimos, tanto gobierno como iglesia, por el mismo propósito, el propósito con el cual Dios los ha creado. Y todo esto lo menciono porque vivimos en una cultura donde la iglesia ha predicado sin predicar, la iglesia ha afirmado sin afirmar. Eso es lo que hemos afirmado. Y otra vez, si ustedes vienen de mi contexto, vienen de un trasfondo como el mío, es donde hemos visto la política como algo secular. La política es del mundo. ¿Saben de qué estoy hablando? O sea, lo que hacemos en la iglesia es lo que es espiritual, es lo que realmente tiene valor. No. La vida se vive o se experimenta de una manera integral. Integral. El gobierno tiene su lugar, la iglesia tiene su lugar. Ambas entidades fueron creadas para la gloria de Dios, le pertenecen a Dios, van a servirle a Dios y ambas entidades van a dar cuentas a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios no está tronándose los dedos pensando qué hacer con su iglesia o qué hacer con los gobiernos. Dios es soberano, Dios es en control de eso, simplemente que tenemos el privilegio
tenemos el privilegio en momentos como estos de retomar la conversación, empezando con los de casa, que si se nos ha dado las llaves del reino, es para que la iglesia deje de vivir en una posición o en una actitud, regresando a un partido de básquetbol, en una actitud defensiva. Cristo dice que afirmando lo que Pedro dijo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Él, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Eso está implicando que la iglesia no existe para protegerse del infierno. Es el infierno que se debe de proteger ¿de quién? De la iglesia. ¿Por qué? Esa es la razón. No solamente por lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 16, pero si le adelantan, y entre paréntesis, esa experiencia de lo que estamos narrando es literalmente Cristo caminando con sus discípulos o descendiendo para ser crucificado, ¿no es cierto? Entonces, está la afirmación doctrinal, está la afirmación trascendental basada en su carácter, en lo que Dios reveló a Pedro, pero eventualmente Cristo, una vez más, Cristo va a cristalizar, va a dar esto es lo que significa lo que les dije anteriormente, eso es lo que significa. ¿Qué es lo que significa? Que Cristo, después del aposento alto, ustedes saben, va a ir a orar, va a llegar Judas, va a ser tomado prisionero, va a ser golpeado, va a ser juzgado, va a ser puesto en un madero, va a ser eventualmente asesinado. Y su resurrección, lo que implica ese domingo en la mañana, regresando a Mateo capítulo 16 y hablando de cómo la iglesia se mueve a través no de una actitud defensiva, sino ofensiva, es que la iglesia no lucha hacia una victoria. La iglesia lucha desde su victoria. Como que ya tenemos que luchar, es simplemente que nuestra actitud es un poquito diferente, ¿no es cierto? La manera en que tomamos la violencia de la iglesia está en su capacidad de amar, de perdonar, de confiar, de depender que el Dios de la Biblia está en control de la situación. De que esta es la oportunidad que tenemos de poder llevar esto adelante. Sí, hermano, háblame. Pastor, quería hacerle una consulta. Bueno, respecto a lo que estamos estudiando, me cabe la ¿cómo se llama? Como decimos aquí en Chile, la chaucha, porque estudiando un poco o sabiendo lo que me recuerdo un poco de Abraham, bueno, él vivía en Ur de los caldeos y Ur era una ciudad pagana. De hecho, el papá de Abraham, en este caso Taré, lo vendió o prácticamente lo quiso que el dios de ese tiempo, el dios pagano de la luna, lo ofreció en sacrificio. Pasó algo por ahí que se derrumbó eso y Abraham fue salvado de esa situación. Y después con la hambruna que hubo, murió su hermano Aram y se fue con Taré, se fueron con su papá, pero después su papá volvió al paganismo luego. Pero ¿cuál es la esencia? Es que Abraham, bueno, tomó a su esposa, a su sobrino, y de alguna manera él obedeció el llamado cuando Dios se le apareció y le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela y yo te voy a darte simiente grande. Pero en la obediencia, en el creer, en el hacer lo que Dios manda, ¿cómo yo puedo orar y escuchar palabras de Dios? Nunca la he escuchado así como estamos hablando ahora, pero me vienen cosas a mi mente, leo la Biblia y creo entre eso tratar de sacar algo. Pero me viene a la mente cuando Moisés le dice al pueblo, ya no van a creer más, los profetas me van a creer a mí. ¿Y por qué, Moisés? Porque de esta manera Dios me ha dicho que vamos a seguir adelante. Y Dios autentifica lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Lo mismo pasa con Pedro, cuando la sombra de él sanaba a los enfermos. Lo mismo pasaba con Pablo. O sea, yo creo que Dios, cuando uno hace, cuando uno cree, cuando uno obedece, cuando uno hace lo que Dios manda, Dios autentifica su liderazgo. Y obviamente que estamos estudiando y estamos aprendiendo para que lo que nosotros decimos sea algo seguro y tenga un respaldo y que Dios obre
con ese respaldo que nosotros queremos, que es solamente el entregar palabra verídica de lo que sí sale en la Biblia. Por eso tratamos de estudiarla bien y aprenderla y dar una enseñanza de excelencia, digo yo, para que no haya controversia. Ahora lo que estamos pasando en Chile es bien complejo. Encontramos a una Camila Vallejo, que es una persona que dijo, basta de canutos en Chile, tenemos que cambiar esta política para que no haya más evangélicos, tantos evangélicos en Chile oponiéndose a los programas del gobierno. Entonces sí se ve algo con caos. De hecho, ahora su enseñanza han estado bien acertadas con esto, porque ¿cómo yo trato de ser una persona, como decía usted, acertada o aceptada, o como decía que nosotros de la iglesia no nos encontremos no aptos para poder liderar, dirigir y hacer más adeptos, en este caso, a Cristo, que es nuestra tarea, que es nuestra comisión, Mateo 28, predicar palabra de Dios. Entonces, por ahí me estoy entendiendo y me estoy como compenetrando e insertando en esto. Espero que esté en la razón. Necesito definitivamente la tienes y déjame, o sea, tus comentarios me recuerdan muchas cosas de que hemos hablado anteriormente y ahorita, por ejemplo, hablar de los ejemplos que usaste como Moisés, como Abraham y aún Pedro. Una característica, el ejemplo supremo es Cristo, obviamente, pero una característica de cada uno de estos líderes y especialmente la persona de Cristo es que la fidelidad que ellos mostraron o su obediencia o su credibilidad afirmada, como lo que acabas de decir, fue llevada a cabo precisamente porque las circunstancias se movían en dirección opuesta. Nadie afirmó su fidelidad, nadie afirmó su credibilidad, nadie afirmó su reputación porque tenían el testimonio de que calificaban para hablar en el nombre de Dios. Uno de los ejemplos más claros es precisamente el apóstol Pablo, hasta cierta manera. Jesús, ¿qué es lo que decía? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué cosa buena puede salir? En otras palabras, la iglesia siempre se ha movido en contra de corriente. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, que en este caso la fidelidad, la habilidad, la perseverancia, la tenacidad, la certeza de estos mensajes que han sido proclamados, de estos liderazgos, sin quitar absolutamente nada de cada uno de estos líderes en su generación, en su tiempo, emanan de la fidelidad del Dios de la Biblia. El ejemplo que yo típicamente regreso a él y cada rato les invito a que lean este pasaje es el capítulo 15 de Génesis. Porque en ese capítulo 15 de Génesis, en el pacto que hay entre Abraham y Dios con Abraham, es un pacto en el cual Abraham es llevado a una visión y en esa visión es mandado a hacer sacrificio y derrama la sangre de esos animales en el piso, de tal manera que históricamente está confirmado que cuando había un pacto entre un rey y un súbdito, quien pasaba por la sangre era el súbdito, era la persona inferior en cuestión de jerarquía o de posición, y estaba haciendo un compromiso de que iba a ser fiel a ese rey. En Génesis capítulo 15, a quien encontramos pasar por la sangre no es Abraham, es a Dios. Y es Dios quien simplemente está diciendo, este pacto que estamos haciendo en este día no está basado en tu fidelidad, Abraham. Está basado en mi habilidad de serte fiel a ti. Y aquí está el punto. Y cuando tú me seas infiel, yo voy a asumir el precio o la consecuencia de tu infidelidad. Entonces, cuando traducimos esa experiencia a la expresión de esos pactos o de ese pacto, que en sí los pactos no son malos, simplemente que están incompletos. ¿Sí estamos conscientes de ello? No es más, los pactos de la Biblia no son malos, están incompletos porque apuntan hacia ¿quién? Hacia el pacto supremo. Y el pacto supremo es de que no solamente Cristo va a ser fiel hasta la muerte, su fidelidad, su perseverancia, pero eso es lo que le hace calificar para que su entrega, una vez el aposento alto, pan partido, sangre o copa tomada o derramada, escuchen lo que voy a decir,
esa perfección, esos 33 años, le califica para que su muerte sea expiatoria, para que sea una sustitución de la infidelidad de Abraham, de la infidelidad de sus hijos, de la nación y la infidelidad de la iglesia. Y es obvio de la infidelidad de cualquier persona que abra su corazón en confiar en la fidelidad de Cristo. Porque lo que quiero enfatizar es esto. Todo lo que has dicho tienes la razón, pero esa fe o esa, ¿qué palabra usaste? De que sean confirmados, de que sea veraz su liderazgo, está basado en la veracidad de Cristo. La razón por la cual yo califico, tú calificas como hijos de Dios, no es por lo que nos pasó. Lo que nos sucedió es crucial y tiene que haber un cambio en mi vida, tiene que haber regeneración, pero esta regeneración no está basada en las cosas que he dejado de hacer y en las cosas que soy llamado a hacer. La regeneración de mi alma, la certeza de que soy salvo, está basada exclusivamente en lo que Cristo ha hecho, en un evento trascendental e histórico, que eso me beneficia porque la historia no la puedes cambiar, si no, no sería historia, si no sería futuro, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que mi salvación, mi liderazgo, otra vez, eso no implica que esta es una póliza de seguro que puedo hacer lo que yo quiera, porque como quiera eso es salvo. Si ese no es el evangelio, ¿verdad? Ese no es el evangelio. El evangelio está basado en que sí, o porque mi llamado, mi liderazgo, mi habilidad, mi pasión, mi sentir, mi respirar está basado en un evento trascendental. Eso implica que ahora el futuro, mi liderazgo, mi vida, mis sueños, mi pasión es el liderazgo, la pasión, el sentir de alguien más. Porque así como yo requería un agente foráneo que hiciera el cambio de regeneración en mi vida, ese mismo agente foráneo lo necesito para expresarlo. Entonces, la obra de Cristo es lo que llamamos justificación, que es la transformación de mi vida. Un agente foráneo es lo que le pasó a Abraham allá en Génesis, cuando hablamos de cómo él creyó y le fue contado por justicia. Es la fe de alguien más, es la experiencia de un agente foráneo, pero ahora vivir como tal también es la expresión de alguien o la experiencia de alguien, de un agente foráneo. Entonces, nosotros llamamos a eso justificación y ¿cómo se le llama al otro? Santificación. Es la experiencia de que ambas tareas, ambas expresiones son la obra exclusiva del Espíritu Santo. Por lo tanto, y con esto acabo, les prometo que aquí acabo, les prometo. Esto es lo que significa, escuchen lo que voy a decir. De que todo aquel que ha perseverado hasta el fin, y acabas de mencionar a Pedro, Abraham, todos ellos perseveraron hasta el fin. Por eso es que califican para estar en el libro de Hebreos mencionados. Esa perseverancia, sin quitar absolutamente nada de la perseverancia de ellos, fue el resultado, es el resultado del Dios que escoge preservarlos. Preservarlos. Entonces, si esa noche se pueden llevar algo, hablemos de una nación, una iglesia, hermanos de Chile, hermanos de México, hermanos de Nicaragua, Estados Unidos, somos llamados a perseverar. Pero cuidemos de que nuestra perseverancia no esté exclusivamente basada en habilidades, en homogeneidad, en capacidad, en teología, en doctrina. Todo eso es necesario y es importante, pero nuestra perseverancia emana, así como en nuestra salvación, ¿de qué cosa? De la gracia redentora, del amor incondicional, de la pasión que el Señor tuvo por su iglesia, por aquellos que iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, perseverancia es el producto de preservación. Yo típicamente lo uso en un tripié para ilustrar esto, donde el primer tripié es literalmente la justificación que necesitamos. Somos justificados, somos regenerados. La obra del Espíritu Santo es lo que le pasa a Abraham cuando cree y le es contado por justicia. Pero la segunda es ahora la perseverancia, porque la seguridad del creyente va a la par con la perseverancia de los santos. Yo agrego una tercera pata o un tercer componente del tripié, que en este caso es la preservación de Dios. Dios tiene que concluir, tiene que cerrar el proceso. Entonces, ver a Pedro y a Judas, sí, la diferencia es la preservación de Dios. Dios decide preservar, Dios decide llevar a cabo y manifestarlo en la perseverancia de Pedro, lo cual termina como uno de los pilares de la iglesia, aún después de todo lo que hace y todo lo que pasa con Pedro, ¿no es cierto? Lo mismo con David, el rey David. El resumen de David no es nada atractivo, ¿o sí es atractivo? No, vean lo que hizo David. Hizo cosas muy buenas, pero hizo cosas extremadamente fatales. ¿Pero qué es la diferencia? No es la perseverancia de ellos, es el Dios que escoge preservar. Entonces, la oración esta noche es que en su misericordia el Señor nos permita ser la iglesia que perseveremos como producto de el Dios que escoge preservarnos a cada uno de nosotros.